Buen día. La siguiente presentación que verán a continuación fue desarrollada por alumnos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para el curso Operaciones y Procesos 2020, donde se hablará sobre el proceso de mezclado y los factores que influyen en este. El mezclado es el proceso donde varios componentes se ponen en contacto en forma aleatoria a través de un equipo con la finalidad de obtener una mezcla homogénea. Mecanismos de mezclado. El mecanismo de convección implica la transferencia de grupos de partículas de un componente a regiones ocupadas por otro. El de difusión implica la transferencia de partículas individuales de un componente a regiones ocupadas por otro. Y el de corte o cizallamiento ocurre cuando una capa de material se mueve o fluye sobre otra capa. Los factores que influyen en el mezclado pueden ser dependientes del material o dependientes del proceso. Dentro de los primeros están, por ejemplo, la forma y tamaño de las partículas, así como la proporción de los componentes. Y dentro de los que dependen del proceso encontramos factores como el tipo de mezclador, la velocidad de rotación y el tiempo de mezclado. Entonces, el objetivo general de este trabajo es determinar el impacto de alguno de los factores de variación en el proceso de mezclado. Parte experimental. En este apartado se demostrará si los experimentos comprueban o desmienten en qué medida los factores de variación pueden influir en el mezclado respecto a lo revisado en diferentes fuentes de información. Para lo cual se utilizará en los siguientes experimentos una batidora, bolitas del mismo tamaño y densidad pero de diferente color, un recipiente que contendrá las bolitas a mezclar, un recipiente pequeño que se utilizará para el muestreo, una tapa para evitar que las bolitas salgan disparadas y un cronómetro para controlar nuestro tiempo. En el primer experimento, se busca evaluar el impacto del factor de variación asociado a los materiales, proporcionalidad de los componentes en el proceso de mezclado. Para nuestra metodología se elaboró un plan de muestreo que se basó en tomar una serie de 3 muestras en distintos puntos de la mezcla, izquierda, centro y derecha, con la finalidad de que las muestras tengan la misma composición que la totalidad de la muestra. Cada serie de 3 muestras se realizó cada 15 segundos durante 4 minutos con la ayuda de un recipiente. Una vez que registramos la cantidad de bolitas rojas y azules obtenidas en el muestreo, se determinará la desviación estándar para cuantificar el grado de homogeneidad de la mezcla y se hallará el respectivo coeficiente de variación expresado en porcentaje para comparar las dispersiones de las mezclas de proporción 50%, 50% y 80-20%. En este video se puede observar que en el lado izquierdo la mezcla 50-50, es decir, 500 bolitas azules y 500 bolitas rojas, y en el lado derecho se observa la mezcla 80-20, es decir, 800 bolitas azules y 200 bolitas rojas. Al momento del muestreo, cada muestra fue recogida con una tapita pequeña que abarca 12 bolitas, que será nuevamente batida antes de regresar a la mezcla original con el fin de no alterar los resultados. Los resultados obtenidos indican que al tiempo de 120, 135, 180 y 225 segundos, en una mezcla de proporción 50-50%, se alcanza un valor de coeficiente de variación aceptable según una tesis sobre la incidencia del tiempo y adición de insumos sobre la homogeneidad de alimentos balanceados, los cuales los valores fueron 8.33%, cumpliendo el criterio de calidad, es decir, que el coeficiente de variación sea menor al 10%, reflejando que la mezcla alcanzó el grado de homogeneidad. A diferencia de los resultados obtenidos en la mezcla de proporción 80-20%, donde el valor del coeficiente de variación supera el 35%. Para poder discutir el experimento mostrado, se revisaron libros como Tecnología farmacéutica, Experimentos en operaciones unitarias y procesamiento de alimentos, y la tesis Incidencia del tiempo y adición de insumos sobre la homogeneidad de alimentos balanceados elaborados en mezcladores de cintas. Con las presentes literaturas citadas, se puede discutir el experimento. Por ejemplo, en la siguiente tesis nos indica que para obtener una mezcla aleatoria, la mezcla debe estar en una proporción mínima, como se puede apreciar en la proporción 50-50, mientras que en la proporción 80-20 se aprecia un cambio en el coeficiente de variación, el cual varía mucho.
Además de ser mayor del 20%, el coeficiente de variación nos indica que no es posible obtener un correcto mezclado o se tendrá una mezcla con segregaciones. En las literaturas citadas se menciona que en la homogeneidad en el mezclado es tanto más difícil de conseguir cuanto más diferentes son las cantidades o proporción de cada componente, tal como se puede apreciar en la proporción 80-20. Con esto, podemos concluir que se va a obtener una mejor mezcla cuando la diferencia de proporción de componentes sea mínima, como lo es en el caso de 50-50, a comparación de una proporción 80-20, y que para nuestro caso en particular, el método de mezclado no es el mejor para mezclas que tengan una diferencia alta en la proporción de sus componentes. Experimento 2. En el experimento 2 se buscará evaluar el impacto del tiempo y la velocidad en el proceso de mezclado. Para esto se propuso una metodología, la cual consiste en mezclar 1000 bolitas rojas con 1000 bolitas azules, por un tiempo de 3 minutos, realizando un muestreo cada 10 segundos, el cual fue de 2 muestras de 40 bolitas cada una, con ayuda de un recipiente en las zonas derecha e izquierda. Posteriormente se calcularon los coeficientes de variación para cada tiempo respectivo y se llevaron a una gráfica. Este experimento se realizó para 3 velocidades distintas. En este video se puede observar el proceso de mezclado y el muestreo. Cada muestreo fue retirado, contado y previamente mezclado antes de reincorporarlo a la mezcla principal para continuar mezclando hasta el tiempo requerido. En esta gráfica, correspondiente a la velocidad 1x, se observa que no hay un descenso progresivo del coeficiente de variación a lo largo del tiempo. Sin embargo, llegamos a obtener valores para el coeficiente de variación aceptables de 11,18 y 15. En el caso de la mezcla a velocidad 3x, se tienen valores aceptables de 11,18 y 7,07. Y finalmente para la velocidad 6x, se vuelve a observar una mejora, llegando hasta el valor de 5. Para observar mejor la diferencia se compararon las líneas de tendencia de cada gráfica, observando que tanto las velocidades 3x y 6x tienden a obtener menores valores de coeficiente de variación, mientras que la velocidad 1x tiende a obtener valores mayores. Para la discusión de este experimento tenemos este trabajo de tesis, el cual consistió en la determinación del tiempo óptimo de mezclado de fármacos sólidos granulares. Dicho estudio se realizó con 3 fármacos, siendo uno de ellos unicomponente y 2 de ellos multicomponentes. En la gráfica de la derecha, como se menciona en la tesis, el perfil de mezclado del fármaco es un mezclado-desmezclado, es decir, que tras una etapa de mezclado en aumento eficiente se alcanza un grado de mezclado homogéneo que perdura durante un cierto tiempo, para luego comenzar una etapa de segregación. Lo anterior se asemeja a lo encontrado en las 3 velocidades. Por ejemplo, en la de 1x a los 50 segundos teníamos un coeficiente de variación de 11,18, lo cual indica que en este punto se alcanza una mayor homogeneidad. Luego comienza a segregarse siendo mayor a los 80 segundos para regresar nuevamente a un coeficiente de variación de 11,18. Por lo tanto, la homogeneidad dependerá del tiempo de mezclado, donde el tiempo óptimo de mezcla es el tiempo requerido para que se alcance la homogeneidad. Respecto a los resultados que se obtenieron en la evaluación de las distintas velocidades del mezclado, estos se compararon con los obtenidos en las 2 investigaciones siguientes mostradas, y concordaron que el factor velocidad del mezclado tiene una gran influencia en la homogeneidad de una mezcla. Esto, como se observa en los gráficos, fue demostrado por medio del uso de las paletas giratorias de los impulsores tanto de nuestro equipo como los de los equipos de los 2 trabajos mencionados. Se evaluaron a diferentes velocidades para demostrar que al aumentar la velocidad de rotación de estos, se va obteniendo con una mayor rapidez la homogeneización de la mezcla. Y esto es debido a que el desarrollo de planos de deslizamiento dentro de un lecho de materiales ocurre a un ritmo más rápido y por lo tanto se forman más planos de deslizamiento en una cantidad más corta de tiempo, que da como resultado que la mezcla de polvos se realice más rápidamente. Sin embargo, podemos decir que una de las limitaciones dentro de nuestro estudio es la de afirmar que a mayor velocidad se logrará una mayor homogeneización, siendo esto falso.
Para tratar de explicar esto, se acudió a revisar un tercer trabajo experimental en donde mostraba la relación que existe entre el tiempo y la velocidad de mezcla. Es decir, plantean que para cada velocidad existe un determinado tiempo. Como se observa en los resultados del experimento mostrado, se compararon tres velocidades de mezclado y determinaron que la velocidad ideal para un determinado tiempo constante en las tres pruebas es la velocidad media, ya que si toman la menor velocidad no se logrará obtener una mezcla esperada, y si toman la velocidad mayor tendería a resultados negativos como la segregación. Conclusiones. En relación a lo antes expuesto, se concluye que la proporción de los componentes en una mezcla binaria es un factor que afecta el resultado. Asimismo, podemos decir que el tiempo es un factor que determina la homogeneidad de una mezcla, ya que si el tiempo de mezcla es corto, el coeficiente de variación será alto, y si el tiempo es mayor, se observa una tendencia a disminuir el valor del coeficiente de variación. Y finalmente, se observa que a una alta velocidad de mezclado, hay una tendencia mucho más rápida a la homogeneidad a comparación de una velocidad más baja.